Bien, hoy empezaremos con una pequeña introducción a las finanzas. ¿Qué cosas veremos hoy día? Veremos qué es finanzas, sí, o sea, la parte conceptual, el objetivo de las finanzas y qué tipos de decisiones se toman en finanzas. Es importante tener esto presente cuando iniciamos el estudio de finanzas. Entonces, ¿qué son las finanzas? Si bien es cierto, existe una variedad de definiciones en la literatura sobre finanzas, esta es una que me gusta a mí bastante porque destaca algunos conceptos que son importantes de entender con respecto a finanzas. ¿Qué dice? Las finanzas es el arte y la ciencia de administrar el dinero. Esta definición la pueden encontrar en el libro de Principios de Administración Financiera de Lawrence Gilman, sí, la edición número 12. ¿No? ¿Por qué es tan precisa y tan simple esta definición? Cuando hablamos de ciencia, obviamente estamos hablando que las finanzas están respaldadas en un conjunto de teorías, en un conjunto de conceptos que es importante tenerlos presentes a la hora de actuar en finanzas. Pero, ¿por qué es un arte? Cuando nos referimos a la palabra arte, estamos relacionando básicamente a la creatividad. ¿Qué nos quiere decir que las finanzas es un arte? Nos quiere decir de que nosotros como administradores financieros o como gerentes financieros, ¿sí? Debemos tener presente que debemos aplicar mucha creatividad a la hora de tomar decisiones. Creatividad obviamente basada en un criterio sólido en la parte conceptual. Entonces, para responder a un determinado problema, no todos van a dar una solución de la misma forma a ese problema, porque cada uno de forma creativa, en función a los conocimientos que tenga de finanzas, va a poder dar respuesta a la solución de un problema. Entonces, desde esa perspectiva, cada uno de nosotros puede, aplicando creatividad, dar soluciones imaginativas a determinados problemas. Sí, por eso es un arte y por eso es que esta definición me gusta bastante. Bien, ¿qué estudian las finanzas? De manera general, como vamos a ir viendo, estudian los flujos de efectivo. ¿Sí? Si nosotros nos acordamos de matemáticas financieras, vemos que hay dos tipos de flujos de efectivo de manera general. ¿Cuáles son? Hay flujos de entrada y flujos de salida de efectivo. ¿Sí? Ese es el estudio de estos flujos, que las entradas y las salidas dependen de la naturaleza de las empresas, etcétera, son de lo que se encargan las finanzas. Además, dice, ¿no? También se habla del estudio de la evaluación de activos. Es importante, por ejemplo, que la empresa sepa cuál es el valor de mi empresa. Si yo quisiera en un momento dado, con cualquier motivo, saber cuánto vale mi empresa hoy día. Es otro de los ámbitos de aplicación en cuanto a lo que es las finanzas. Luego tenemos, ¿para qué hacemos finanzas? ¿Cuál es la meta de la empresa? ¿Sí? La meta de la empresa, nosotros en los cursos iniciales de contabilidad veíamos de que estaba referida a qué, a incrementar las ganancias, a generar lucro. Eso sigue vigente, pero en finanzas hay que tener presente que la forma más desarrollada en lo que es la estructura, la estructura jurídica de una empresa es una sociedad anónima. ¿Sí? Entonces, la sociedad anónima tiene la ventaja de que puede entrar a un mercado de valores para poder aplicar todos los conceptos de finanzas en la dimensión un poco más avanzada que lo haríamos en una empresa pequeña. Entonces, para una empresa que esté constituida como una sociedad anónima, ¿sí? La meta de la empresa está referida a qué? A la creación de valor para quiénes, para los accionistas. En el único tipo de empresa, desde un punto de vista jurídico, donde los dueños de la empresa son accionistas, es precisamente en una sociedad anónima. Entonces debemos tender el trabajo a la creación de valor para estos accionistas. Luego tenemos, en la misma línea, maximizar la riqueza de los accionistas. O sea, cada decisión que tomemos en la empresa debe estar orientado a hacer crecer la riqueza de los accionistas. Nosotros en la parte contable sabemos que en un balance general, en la parte del patrimonio, tenemos lo que es la riqueza de los accionistas. ¿Sí? Entonces, finalmente, ya desde un punto de vista más general y orientado a la utilización de las finanzas en el mercado de valores, ¿sí? Dice, es maximizar el valor de las acciones en el mercado. ¿Cuál es el valor de las acciones en el mercado? Sí, aquí debemos tener claro de que las acciones toman diferentes valores, ¿sí? Un valor de mercado, un valor en libros, un valor nominal, pero específicamente en esta,
nos estamos refiriendo a maximizar el valor de mercado de las acciones. En otras palabras, el precio que toman las acciones en el mercado. Bien, para alcanzar esta meta, nosotros de manera genérica tenemos dos tipos de decisiones generales para cualquier tipo de empresa y una decisión muy específica para sociedades anónimas. Entonces, ¿qué decisiones tomamos en finanzas? Primero destacamos las decisiones de inversión, ¿sí? Entendidas desde un punto de vista contable al lado izquierdo del balance, al lado del activo. Desde esa perspectiva, las decisiones de inversión se dividen en decisiones de inversión a corto plazo y decisiones de inversión a largo plazo. Luego tenemos las decisiones de financiamiento. Contablemente estamos hablando del lado derecho del balance, ¿sí? Que también se pueden dividir en decisiones de inversión, decisiones de financiamiento a corto plazo y decisiones de financiamiento a largo plazo. Finalmente, y específico para una sociedad anónima, tenemos las decisiones de dividendos. ¿Qué vamos a hacer con los dividendos luego de cesada la gestión? ¿Las vamos a reinvertir o vamos a distribuir? ¿Quién decide todo esto? La Junta de Accionistas. Sí, este último segmento sobre decisiones de dividendos para una empresa, digamos, para una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Básicamente estuviera enfocado a qué se van a hacer con las utilidades de la empresa. ¿Se van a distribuir a los socios de la sociedad de responsabilidad limitada o las vamos a reinvertir? Y a una empresita unipersonal que también sin mayor problema se aplica, ¿qué hago con las ganancias que he obtenido en mi empresa? ¿Me las voy a retirar o las voy a reutilizar en actividades de inversión en la empresa? Entonces, estos conceptos nos permiten indicar que las tres decisiones están interrelacionadas entre sí. De ahí el sentido de las flechitas. Y juntas, como dice el material, determinan el valor de una empresa para sus accionistas. O sea, si yo tomo una decisión de inversión, por ejemplo, ¿sí?, de comprar una nueva maquinaria, podría no tener el dinero, entonces estaría hablando de una decisión de financiamiento, ¿sí? Y el financiamiento podría estar orientado a un préstamo o también podría estar orientado a utilizar las utilidades detenidas si es que las hubiera en una empresa. Dentro de eso, y para acabar con estos conceptos básicos, ¿qué viene ahora? ¿Cuáles son las funciones del administrador financiero? ¿Qué funciones cumple? ¿Qué es la administración financiera? Esos detalles lo vamos a ir viendo en un siguiente video. Por ahora, muchísimas gracias.